Buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos a su programa Frente al Mundo. En este domingo 25 de julio se celebra en la República Dominicana el Día de los Padres. En esta fecha, pues felicidades a todos los padres, a los buenos padres, porque hay padres malos que abandonan a los hijos. Eso no se puede negar, es una realidad. Pero para aquellos buenos padres, felicidades. Bueno, me acompaña en esta entrega periodista Manuel Brito a mi lado y como siempre Campuzano, José Campuzano. Pues vamos a debatir los temas que durante la semana se produjeron en el país. Buenos días, Brito. Buenos días, hermano. Buenos días. Campuzano Y a todos los amigos que nos están viendo, escuchando. Así es. Durante estos 55 minutos, pues vamos a aprovecharlo y a establecer un diálogo fructífero para el país. Vamos a la pausa y regresamos en breve. La elegancia y el buen vestir tienen un nombre: Lebron Atelier. Trajes, camisas y chacabanas con los tejidos más finos e importados desde Europa. Lebron Atelier, Emilio A. Morel, número 17A, en Sánchez La Fe, edificio Centro Dominicano de Podología. Llámenos 829-970-4270. Lebron Atelier. Somos especialistas en imagen pública. Permítanos asesorarle. Lebron Atelier. Síganos en las principales redes sociales. Porque creemos en el futuro del país y en la solidaridad familiar, vacúnate. Porque juntos venceremos la pandemia, vacúnate. Nosotros lo hicimos, vacúnate. Bien, continuamos con el desarrollo de su programa Frente al Mundo. El velatorio de doña Yolanda Reina Romero, madre del expresidente Leonel Fernández, pues por 2 días se convirtió en la noticia de la República Dominicana, y no era quizá por el conocimiento que tenía la población de doña Yolanda, sino por tratarse de la madre del doctor Leonel Fernández Reina, y que al parecer dejó demostrado ese evento que su liderazgo es fuerte en la República Dominicana. Para debatir ese y otros temas me acompaña Manuel Brito y Campuzano. Adelante, Manuel. Bueno, la verdad es que el presidente Fernández debe sentirse altamente satisfecho. Es una expresión que, al margen del momento tan difícil con la pérdida de la madre de un ser humano, un ser tan especial, no es menos cierto que fue una expresión de respeto, de solidaridad, de cariño que la población profesa al presidente Leonel Fernández. Por allá estuvo el presidente de la República, Luis Abinader, el expresidente Danilo Medina, exfuncionarios y funcionarios del presente gobierno, sus compañeros de la Fuerza del Pueblo, los amigos y familiares, que dio una clara señal de ese respeto que el presidente Fernández tiene en la sociedad dominicana, y que sin lugar a dudas expresaba como debe ser la relación entre padre e hijo, muy cercana, de mucho cariño, de mucho respeto, porque la verdad es que doña Yolanda fue una expresión de madre, de padre, frente a su familia, a sus hijos, que puede ser un prototipo, un ejemplo de madre en la sociedad dominicana y para el mundo, con el nivel de responsabilidad que ella asumió y como lo narró el propio Leonel Fernández en la misa de cuerpo presente, de lo que significó su madre en la vida
de sus hijos Campuzano. frente a la sociedad dominicana. Nada, primero darle un saludo a todos los padres hoy en este día. Sí, te lo da malos saludos Carmona, ¿verdad? Sí. Pórtense bien, papá, cuiden a su familia y atiendan lo que tienen que atender en la casa. Miren, sobre el tema que ha estado en el tapete desde antes de fallecer doña Yolanda, podemos decir que a pesar de que Leonel fue presidente 3 veces y doña Yolanda se mantenía una señora vigorosa, nunca se vio como esta intromisión y esta presencia de ella ni someramente cerca del gobierno. Uno se acordaba de doña Yolanda cuando el presidente Fernández la mencionaba para su cumpleaños, o cuando él creo que en una ocasión llegó a decir que él, cuando estaba muy agobiado, se iba donde la mamá y se sentaba a conversar con ella y se relajaba un poco. ¿Qué ocurre? La mayoría de los mandatarios, sobre todo de este tiempo, lo que yo diría lo que no tienen su valor político y su cabeza política bien puesta, aceptan algún tipo de interferencia y a veces hasta maligna de muchos familiares y amigos cercanos que llegan al gobierno y hacen diabluras. En el caso de Leonel Fernández, y es lo que se destaca ahora con esto del fallecimiento de la madre de él, que nunca ni su hermano, ni sus hijos, ni su mamá, nunca se le conoció como esta vorágine de ir al poder, de que estaban en el poder, de avasallar, de llevarse todo por delante. Eso es el ejemplo que deja doña Yolanda. Crió un muchacho, un líder, dos hijos, y dentro de 2 hijos sale un líder como Leonel, que sin apavientos llega a la presidencia de la República, se comportó en sus momentos con la humildad que le debe caracterizar a un líder, porque nadie debe de negarle a Leonel Fernández que después de haber sido presidente 3 veces, sale del poder, y miren lo que hace Leonel, sale de su partido tradicional y se pone a forjar un partido y dándole liderazgo a otros, que muy poco lo han hecho en este país. Entonces, en el caso de la madre de Leonel, eso es lo que se destaca, que la madre del presidente Fernández no se le vio como esa intromisión en los asuntos del Estado, en querer conseguir a como diera lugar recursos. Una señora que viene de la extrema pobreza, porque en su momento tuvo que irse del país con sus hijos, dejar los hijos, lo que significa una madre, dejar sus hijos e irse del país a buscar mejor suerte. A trabajar como enfermera o quién sabe como ama de casa en algún momento, déjame para finalizar, para entonces criar sus hijos y forjarlos. Es un ejemplo. Pienso, Campuzano, Emanuel, que el país tiene que darle gratitud a doña Yolanda, porque le dio unos hijos que lo que han hecho es aporte a la sociedad. A la sociedad. Un aporte a la República Dominicana. Colocaba un tuit en estos días, decía que cuando tú pasas por algunos lugares, por ejemplo, iba camino a la universidad, al coger el túnel, pues, mientras lo iba cruzando pensé en Leonel Fernández. Sí, uno piensa en Leonel. Pero cuando tú ves en la televisión a abogados defender su caso y referirse al Estado de Derecho establecido en la Constitución de la República de 2010, piensa en Leonel Fernández. De manera que por todas partes, el hijo que le dio doña Yolanda a la patria le ha dejado beneficio al país. La sociedad le debe a doña Yolanda. Vamos a dejarlo con un pequeño video que tenemos ahí del expresidente durante el velatorio, hablando sobre la trayectoria de su madre. Adelante, director. Camposanto, para despedir los restos mortales de nuestra madre, doña Yolanda Reina.
Durante 2 días consecutivos, multitudes desfilaron por ante su cuerpo sin vida. Representantes de los distintos sectores de la vida nacional, los sectores más encumbrados en el orden político, empezando con la presencia del propio presidente de la República y distintos líderes nacionales, así como del sector empresarial, pero también con la nutrida presencia de diferentes sectores populares de la vida nacional. La presencia de esos distintos sectores lo interpretamos como un testimonio de afecto, de amor y de reconocimiento a la vida de nuestra madre, doña Yolanda. Si de alguna manera hemos de recordarle, es esencialmente por su condición de madre. Y de eso podemos hablar largamente mi hermano Dalcio y yo, así como todos sus nietos. Asumió la vida en función de su familia. La causa que le guió, que le inspiró constantemente fue cómo crear mejores condiciones para toda su familia. No solamente sus hijos, sino también sus padres, su hermana, sus sobrinos. Concibió la vida en función de una amplia familia con la que se sintió obligada moralmente a contribuir para su bienestar. Y lo hizo en condiciones muy difíciles, en medio de grandes obstáculos y de adversidades. Emigró hacia los Estados Unidos y estando sola allá tenía que tener múltiples trabajos. Fue una trabajadora en el sentido literal del término, operadora de máquinas. Trabajaba en una factoría cosiendo hasta 8 y 10 horas al día. Y de noche trabajaba como enfermera. Tuvo la suerte de poder trabajar de cerca con un distinguido médico dominicano, el doctor Vinicio Calventi. Pero eran días que requerían mucho de ella. Trabajaba tan exhaustivamente que mi hermano y yo, aún siendo menores de edad, tuvimos también que trabajar en un laundry, en una bodega, llevando mercancías para poder aportar a la casa y que eso no solo se distribuyera allá en los Estados Unidos, sino a nuestros familiares aquí en la República Dominicana. Mi madre fue una fuente de inspiración para mí en lo personal, pero para toda nuestra familia. Ella actuó siempre en función de valores y principios a los que nunca renunció. El valor de la dignidad, el valor del decoro, el valor de la vergüenza, el valor del trabajo. Y todo eso lo recibimos en herencia de ella y esperamos en todo momento estar a la altura de sus expectativas con respecto a nosotros. Mamá, nunca te defraudaremos en representar y levantar esos valores que nos dignifican como familia, pero nos honran como nación. Ella vivió 94 años. Para muchos se trata de una larga vida. Y en efecto, si tomamos como referencia lo que es la expectativa de vida nacional, o lo que puede ser incluso a nivel mundial, tuvo una vida longeva. Sin embargo, nosotros consideramos que a pesar de los 24 años, no fue una vida lo suficientemente larga. Mi hermano Dalcio y yo nos resistíamos a que ella se despidiera de nosotros al momento de fallecer. Queríamos que ella prolongara su vida, porque para nosotros, como he dicho, no hay límites en el tiempo para manifestarle nuestro amor. Ella tampoco quería abandonar este mundo. Y no lo quería hacer porque no se sintiese satisfecha con todos sus logros, con todo lo que había alcanzado,
sino porque consideraba que todavía no era tiempo para dejar a sus hijos solos. Quería seguir compartiendo con sus nietos, con sus bisnietos, aún ya en su lecho de muerte, en su etapa final. Cuando le decía, mamá, aquí está Dalcio, reaccionaba, miraba y manifestaba algún dejo de alegría. Y el cual cuando le decían, aquí está Omar, aquí está Nicola, aquí está Yolanda, están con usted, ella reaccionaba, aún ya cuando se estaba despidiendo. Por lo tanto, sabemos que la vida material siempre tiene que llegar a su fin, pero sabemos que el Dios Todopoderoso garantiza la vida eterna. Y mi madre, estando allá en el cielo, tendrá una vida eterna y un legado permanente a la sociedad dominicana, de lucha, de trabajo, de vergüenza, de dignidad, de decoro. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en estos momentos de tristeza y de dolor para nuestra familia. Que en paz descanse el alma de nuestra madre, doña Yolanda Reina. Muchas gracias. Gracias. Bien, mis amigos, seguimos con la segunda parte de su programa Frente al Mundo, analizando ahora nosotros el tema de los desperdicios sólidos, la basura. Es un tema nodal, en la República Dominicana es un problema y se convierte en más problema cuando no hay una estrategia del gobierno central y las corporaciones edilicias como son los ayuntamientos, las alcaldías, para convertir la basura en beneficio. Carmona y Brito, en estos días alguien comentaba y teníamos acceso a unos datos que daba el Banco, no sé si el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, que dicen que el 40% y tanto de la basura que se produce en América Latina es comida. Y señalaban, por ejemplo, casos como, ¿qué te digo? Si tú pelas un plátano, la cáscara de plátano es comida, solo que tú debes tener la tecnología para usarla. Pero tú tienes, por ejemplo, el caso de la cáscara de huevo, que se dice que es aprovechable porque es calcio. Y me encontré con un amigo mío, puedo, qué sé yo, decir que es una persona muy emprendedora y está relacionado al área agrícola. Y él me dice a mí, él cría ganado por la zona de Guanuma, cría peces, y él su planta de generación la alimenta con su combustible que él crea a partir de la orina de la vaca y de las heces fecales de la vaca. Él me dice que el día que aquí venga un gobierno que aproveche esos elementos en otras áreas que no es el área de él, o sea, su granja, quizá el estiércol o las heces fecales de la vaca y la orina, es desperdicio. Adelante, Brito. Bueno, aquí hay una situación sumamente difícil históricamente en el país con relación a los desechos sólidos que tienen que responder los alcaldes, al punto que se ha establecido una cultura y una tradición de que las alcaldías, los ayuntamientos están solo para recoger la basura, porque eso lo saca a un alcalde o lo entra a un alcalde o lo reelige, el problema de la basura. Pero fíjate que un tema que si no hay una estrategia correcta, más de recursos y un nivel de capacidad de creatividad, la basura te traga en tu propia casa. Uno solo tiene que ver que en la propia casa, viviendo 2 y 3 personas, tú pasas el día entero generando basura, porque no hay cosa de desperdicio que genere más desperdicio que el ser humano. Y si te descuida 2 o 3 días, estaríamos en presencia de que fácil un camión que tiene que parar solo a recoger la que tú produces, a pesar de ser pocas personas. Y siempre se ha estado discutiendo lo que ha planteado el compañero Campuzano,
de que ha habido un debate para los abonos orgánicos, para producir alimentos para animales, en el caso de comida para caninos, para los perros. El caso de la combustión, ha habido una serie de planteamientos que se han quedado solo en las buenas intenciones. Y los ayuntamientos, por la falta de esa decisión seria, responsable, que se asuma como una política, han dejado de percibir miles de millones de pesos en todas y cada una de estos productos que pudieran ser generados de los desperdicios. Vemos el caso ahora que tiene Manuel Jiménez, un caso muy particular que contrasta con el caso de Santiago, de Abel Martínez, y el caso de Carlos Guzmán en Santo Domingo Norte, desde el punto de vista de dos contrastes. Dos que son respuestas de satisfacción y de una buena gestión desde el punto de vista del control, la recogida de los desechos, y Manuel Jiménez, que ha tenido el gobierno central que ir en auxilio de él, a pesar del esfuerzo que hizo del tanto luchar y querer la alcaldía. No es menos cierto que está en una situación, desde el punto de vista de cuando uno va al lugar, la reacción de los municipios de allí, de los ciudadanos, estamos en presencia de un caos total, que en medio de esta pandemia, sin embargo, y con esa situación, sin embargo, bueno, partiendo de esa realidad, luce malísimo. ¿No? Sin embargo, Manuel, tú has presentado el caso de dos alcaldes que tienen más o menos controlada la recogida de los servicios, de los desperdicios sólidos. Sin embargo, el problema de la República Dominicana es en todos los ayuntamientos, con excepción de esos dos. Aquí nadie pasa la materia con buenas calificaciones. Digo, uno porque no sabe hay un problema, pueblo, porque hay un problema de educación y de falta de integración. Tú has escuchado mucho que se debe de trabajar en un trabajo integrado donde participen los que producen la basura. Pero hay un problema también de recursos, que también los ayuntamientos debían de verlo. El dinero que está dedicado a servicios no da para el pago de la basura. Sí. Entonces, los ayuntamientos, una de las cosas que debían hacer es revisar la ley y establecer más recursos a la recogida de los desperdicios sólidos. Pero además, los ayuntamientos debían juntarse para exigir que el gobierno dé cumplimiento a la ley y que se le dé el 10% que dice la ley que deben tener. Pero además, los ayuntamientos tienen que activar el pago del servicio. En el país no se paga la recogida de basura. Es más, y educar a la población, porque la población tiene un nivel de manejo también. Hay una situación que se ha descuidado, que es el asunto de las rutas y la frecuencia. Ningún ayuntamiento resiste pasar todos los días por el mismo sector y por la misma calle, porque no hay compañía suficiente para poder que tenga la capacidad instalada para llenar ese servicio. Pero eso es una cosa. De manera que eso es difícil hacer. Pero una cosa. Tenemos que irnos a la pausa ya. Pero fíjate, tenemos que irnos a la pausa. Carmona, así brevemente, que cuando la población tiene una costumbre de una determinada hora sacar los desechos, porque también hay una disciplina y una responsabilidad de que el camión va a pasar a recoger. ¿Dónde la tienen eso? Te da una solución más controlada. ¿Dónde la tienen? ¿En qué parte del país? 158 municipios, en ninguna parte existe eso que está planteando Víctor, que es la solución. En mi casa pasan los martes y a veces pasan 3 martes y no pasa el vehículo. Y si la gente saca la basura está ahí. Pero por eso es que tiene que estar ese acoplamiento. Sacada de basura, la salida de la basura al punto de sacar y una respuesta de la compañía. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Venimos con otro tema. La
La elegancia y el buen vestir tienen un nombre: Lebrón Atelier. Trajes, camisas y chacabanas con los tejidos más finos e importados desde Europa. Lebrón Atelier, Emilio A. Morel, número 17A, en Sánchez La Fe, edificio Centro Dominicano de Podología. Llámenos 829-970-4270. Lebrón Atelier. Somos especialistas en imagen pública. Permítanos asesorarle. Lebrón Atelier. Síganos en las principales redes sociales. Porque creemos en el futuro del país y en la solidaridad familiar, vacúnate. Porque juntos venceremos la pandemia, vacúnate. Nosotros lo hicimos. Vacúnate. Bien, mis amigos, continuamos con el desarrollo de su programa Frente al Mundo. El tema del caos del tránsito en la República Dominicana ha llegado tan lejos que nosotros está dentro de una de las principales causas de muerte en el país, los accidentes de tránsito. Y cuando se comparan con otros países, pues ganamos la milla por mucho nosotros el asunto de tránsito. Y esto no es nuevo, sucede que en el país nunca se ha aplicado la ley en la magnitud que debe hacerse. La 241 te establecía el sistema de puntos, que era una sanción que se le debía establecer al conductor cuando tenía accidente, cuando cometía violaciones, como se hace en otros países. De manera que a un nivel del sistema de puntos de violación, pues se le suspendía la licencia. Una primera suspensión de manera provisional y una segunda suspensión de manera definitiva. Luego llegamos pues a tener una nueva ley que parece que le quedó grande al país, porque esa ley debió venir acompañado de la creación de una nueva policía formada con conocimiento para aplicar la ley. Sin embargo, caímos en lo mismo, en el dejar hacer, en el desorden, y al no regularse, aquí la velocidad, cuando tú tomas una carretera, la pone el conductor. No hay controles de velocidad, y por eso lo que tenemos hoy en el país. Aquí en República Dominicana, déjame decir esto breve, aquí en República Dominicana lo que nosotros tenemos que trabajar es el asunto de la cultura. Ahí es. Nosotros teníamos el tema de la basura ahorita y el tema y ahora el tema del tránsito. Educación. Hay un asunto formación cultural que hay que ir rompiendo, un patrón cultural negativo que hay que ir rompiendo. ¿Cómo es posible que usted tenga un país que hay un vehículo, usted compra un vehículo y tiene 20 años, ese vehículo nunca se le pasa revista para saber si los neumáticos están buenos, si están buenas, si funcionan las luces, si el arranque, si contamina, si no contamina, si tiene el guía torcido? Eso es lo que yo decía, las autoridades. Entonces, si no se trabaja esa parte, aquí no hay forma de regular el tránsito en la República Dominicana, por más que se quiera y por más intención que tenga quizá un policía de tránsito, que le pagan 2 cheles por estar allí, no le dan ningún tipo de incentivo. También las vías no sirven. Hay un hoyo en medio de la vía y te dura 3 o 4 años, eso yo ahí rompiéndote goma y el tren delantero del vehículo, y no aparece una autoridad que corrija eso. Es un problema de autoridad, de falta de autoridad, y un problema de trabajar ese patrón cultural negativo que se tiene al conducir un vehículo. Bueno, es difícil, de verdad. Estos temas que son de siglos en el país, por la cultura, no hay esa formación, porque fíjate, un elemento que nosotros insistimos en la sociedad dominicana, que si uno parte de la experiencia que han habido en otros países, por ejemplo en Japón, en el 1945, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, mira cómo se convirtió. ¿Qué razón hubo? La cultura al ser humano, invertir ahí y que las autoridades hagan cumplir la ley. Porque nosotros estamos queriendo invertir
en instituciones. Transforma policía, y eso no son los mismos policías, los mismos hijos de los dominicanos que se van a enganchar, que van a ser policías. Sí. Queremos recoger la basura. Fíjate el ejemplo que pone en el Campuzano de una niña. Si esa niña tiene desde su hogar, desde pequeña y desde la clase, desde el colegio, una orientación de que nada que ella tenga como basura, como desecho sólido, debe tirarlo sin un lugar que vaya a tirar. A los ciudadanos, a la ciudadanía, fue un ejemplo que puse, estábamos fuera del aire, que iba una madre con una niña caminando. Y pensé que lo había dicho en el aire. No, sí. Era el aire, ella lanza un papel. Sí, entonces yo le digo, no, mami, no tire el papel. La niña lo entendió y escogió el papel de una vez. Y la mamá dijo, ay, sí, ven, vamos a echarla allí. Y fueron y echaron la basura. Pero fíjate que la madre seguro la vio y se convierte entonces en una cadena de componentes de situaciones. Entonces vemos que queremos invertir en las instituciones para enderezar y educar ya personas adultas y nos descuidamos en una estrategia que surja desde la niñez, desde el hogar, desde los colegios, desde las escuelas. Porque si no va eso concomitantemente en la construcción del ciudadano, vamos a estar en presencia de estos temas de nunca acabar. Venía yo el viernes, yo venía, tomo la 30 de marzo, tomo la 27, doblo por una callecita que hay ahí para subir al elevado. Y ustedes me van a creer a mí, que viene un ciudadano, una jipeta muy bonita, debe ser alguien que tiene formación. Y se pone de frente, sale del elevado y va a tomar la Delgado hacia arriba, en vía contraria, para entrar por donde yo vengo entrando. Y quiere entrar primero que yo. Tú vienes ilegal, rompiendo todo lo pero ese no lo hace en Estados Unidos, ni lo hace en Europa, en no, España, porque una cámara y lo hace, tiene sus consecuencias. Por eso yo difiero de ustedes que han recargado su comentario al asunto de la educación, porque el dominicano que está en los Estados Unidos, nacionalizado incluso muchos dominicanos, allí cumplen las leyes, y cuando ese mismo dominicano viene aquí a República Dominicana y de pronto llega aquí, se cambia el chip, porque hay falta de autoridad comienza también a manejar las consecuencias mal. Que yo hablaba de eso, Carmona. Entonces el problema, tú puedes hacer, la educación tiene que entrar por el bolsillo, dándole a la gente por donde le duele, 5,000 pesos, poniéndole las multas, estableciéndole la multa y cambiar la actitud de la policía, que aquí la policía cuando para un conductor habla demasiado. Usted no tiene que hablar de tantas explicaciones. Y otra cosa. Estoy buscando algo también, a veces el peatón es que más tiene que negociar también su situación. Todas esas cosas que suceden aquí lo que hacen es un daño para el asunto del tránsito, de mejorar el tránsito, esa irrespeto de incumplimiento de las leyes. Y por eso nos colocan en los primeros lugares en los países donde más personas mueren por cada 100,000 habitantes. Vamos a verlo en este video para que ustedes vean cómo estamos en América Latina. Adelante, director. Bueno, y vamos a ver cuál es el país que peor maneja en toda la América Latina, basado en datos de la OMS de muertes por accidentes de tránsito por cada 100,000 personas. En quinto lugar, Bolivia, con 21 muertes por cada 100,000 personas. Cuarto lugar, Paraguay, con 22 muertes por cada 100,000 personas. En tercer lugar, Guatemala, con 23 muertes. En cuarto lugar, Venezuela, con 29 muertes. Y el indiscutible primer lugar para República Dominicana, con 64 muertes por cada 100,000 personas. Sígueme y dale like. Bien, continuamos ya casi la fase final de su programa Frente al Mundo. Estamos con Manuel Brito y como siempre con nuestro conductor especial de primer orden, José Carmona Sánchez. Miren, señores, vacúnense. Acuerden de vacunarse y usar sus mascarillas. El que no vi que usó las mascarillas fue el sacerdote de la iglesia de la Mercedes cuando se quejó Carmona y Brito. De los funcionarios. Él está diciendo que hay funcionarios que le dieron la espalda. No había visto una queja de ese tipo nunca en un sacerdote. Parece que está muy dolido el padre de la iglesia de las Mercedes en la zona colonial, porque él entiende que hay que ir como a cantearse, ¿verdad? Ese es el tema.
Bueno, como dice el algo popular. tenía mucho Pero- no veía un sacerdote Pero hay algo, con tantas rabietas. pero hay algo. Él se queja de que no van quizá a devolver, si se quiere, no diríamos un favor, pero sí unas acciones que él hacía, porque desde allí se lanzaron un bazucazo en contra del gobierno anterior. de Ahora, ¿qué oposición. pasa? No debe abandonarse la iglesia por el hecho de usted ocupar una posición, no en el Estado, ni siquiera una posición económica de relevancia, por lo que fuere. No debe abandonarse la iglesia, porque si usted está acostumbrado a escuchar la palabra de Dios, a ir a la casa de Dios, usted por el hecho de que cambió de vida, no debe abandonar. Eso es todo lo contrario. Quizás esa es la parte que le está martillando al sacerdote de la iglesia de la Merced, que ahora yo no tengo el nombre. Cónchole, que él dice, ellos venían aquí cuando no eran gobierno, cuando no eran autoridades. Entonces ya hoy que son autoridades, nos abandonaron. Y esta es la casa de ellos. O sea, es como un padre llamando a los hijos que vengan. Que no se vayan por el hecho de que consiguieron bonanza. No sé cómo ustedes lo ven, pero yo quizá lo veo así. La verdad que llamó la atención hasta el punto que el video se hizo viral en las redes sociales. Las declaraciones de este sacerdote, cuando él era específico y decía que esta es la iglesia del PRM y esta es la iglesia del PRD, refiriéndose a dos partidos que celebraban todas sus actividades, participaban todos sus dirigentes en la misa en esa iglesia. Parece que ahora que son funcionarios trasladaron para la catedral y no pasan por la iglesia de este sacerdote, la iglesia a Mercedes. Pero lo que el padre estaba pidiendo y que le hizo una solicitud al Ministerio de Obras Públicas es la reparación de la iglesia. No sé por qué ese comportamiento de los funcionarios, cuando hay incluso acuerdos, contratos, el silbato, esas cosas que existen en el país, donde el Estado Dominicano les construye y les repara iglesias. El concordato, no. Sí. Les repara. En 1957. Les repara iglesias, especialmente a la iglesia católica. Pero quizás no ha podido llegar ni ha sabido llegar donde la línea de ascensión. El funcionario, él se queja de que le mandaron 10,000 pesos. Obras públicas. Sí. Aunque está como raro. Aunque Obra Pública aclaró que esos 10,000 pesos fueron del dinero del bolsillo del ministro, que no fue de la. Es una ofrenda del ministro. Una ofrenda que. Pero él debió ir a llevarlo el ministro. Y también se quejó de que fue al principio del gobierno que él hizo la solicitud. Pero ya debió de verse acudido, porque las imágenes que se presentan de la iglesia necesitan reparación. Tiene unas grietas. Y se le puede caer arriba a los feligreses. Exactamente. Entonces, es un problema. Parece, Carmona, que hay una dificultad del funcionariato del gobierno de Luis Abinader con esa relación con la iglesia, con sus propios compañeros, porque fíjate que hay una situación difícil en la comunicación, en el acercamiento, en accesar, porque si esa relación se produce con el sacerdote y dice que todos esos funcionarios usaban hasta la iglesia como un búnker de oposición, así mismo lo definió él, y si tú observas que los senadores y diputados, no hay un solo que no haya expresado de su curul una queja con el acercamiento de los funcionarios. Sí, pero hay que llevarlo al paso también. Pero fuera de eso, tú ves también los dirigentes. Por aquí los relacionadores públicos no cogen teléfono y dicen que tú tienes que hacerle cita. Entonces hay una situación. Tú habías visto un relacionador público a un propio periodista, dedica a un propio periodista. Entonces parece que hay mucha presión. Parece, Carmona, que hay una situación hay mucha presión de comunicación, de acercamiento de la gente de los funcionarios. Y por eso es que se le están contando los días en ese manejo. Lamentablemente, para quienes están disfrutando así del poder y no se coge reflexión, no se coge cabeza,
en el sentido de experiencias de funcionarios en el pasado, que esa situación le creó un estado muy negativo, que al final lo pagaron con un castigo electoral, con ese manejo. Ni con la iglesia, ni con los legisladores, ni con sus propios compañeros. Ese mismo grito que se ha roto, esa conexión de comunicación del funcionariato con la población y los sectores, que debe haber una armonía en ese sentido. Yo particularmente no lo creería tanto así. Yo pienso bueno, que es lo que uno ve la reacción. Pero pienso que hay mucha presión, quizás por empleo, sobre todo ustedes han visto que hay mucha presión por empleo, porque que el Estado no da para tanta gente. Pero vamos a escuchar, vamos a escuchar al propio sacerdote que no está pidiendo un empleo, sino que le reparen su iglesia. Adelante, director. Esta es la iglesia del partido que está gobernando, pero ellos venían a misa cuando estaban en la oposición, ya ahora no vienen a misa. ¿Ustedes sabían eso? Toda la misa del PRD y del PRM aquí era que se hacía. Ahora nadie aparece para la iglesia de la Mercedes. Nadie aparece, ni agarran llamadas a los ministros y los directores, los funcionarios. Y la iglesia donde ellos venían aquí a hacer grandes discursos a la oposición no aparece. ¿Usted se imagina que en el mes de septiembre se le mandó una carta al Ministerio de Obras Públicas para que ayudara? ¿Y sabe cuánto mandaron ellos? 10,000 pesitos. Gracias a Dios que yo no era el rector, porque se lo había devuelto. Y nuestra iglesia cayéndose. Hay que hacer muchas cosas. Y lamentablemente no podemos creer en nadie. Porque cuando están afuera son muy buenos hablando. Hablan demasiado. Dicen mucho. Pero en la práctica no dicen nada. Bien, mis amigos, y entrando ya a esta última parte del programa Frente al Mundo, de su programa, tenemos que referirnos a la situación de Cuba, que ha tomado un nuevo matiz con las protestas incitadas, como dicen los cubanos, y son incitadas por los cubanos que están en los Estados Unidos, y los cubanos dicen entonces que son incitadas desde el propio gobierno de los Estados Unidos a que los cubanos se protesten. Y esto pues ahora ha tomado un sentido de que se está haciendo a través de las redes. A los cubanos se les ataca por las redes, pero también ellos se están defendiendo a través de las redes. De manera que está cogiendo un giro diferente de la situación de Cuba. En el caso de Cuba, todo el planeta sabe que hay una situación que se da que no le permite estar tranquilo, y son los ataques constantes de Estados Unidos, que mantiene un bloqueo, pese a todo, mantiene un bloqueo. Y a pesar de eso, Cuba ha sido un país que se ha desarrollado. Cuando tú tienes un país que hace su propia vacuna contra el COVID, por ejemplo, más de una vacuna, y en materia de salud y en materia de cerebro, es capaz de exportarlo hacia otros países, tú tienes un país desarrollado. Lo que yo pienso que teme Estados Unidos y muchos sectores de Estados Unidos es que si quitan ese bloqueo, Cuba alcanza un mayor desarrollo. Claro, hay un asunto que de las libertades y eso puede trabajar, pero tú no le puedes negar los avances que ha tenido Cuba en todas las áreas y en todos los órdenes. Bueno, es una línea de esa lucha desde la Guerra Fría, en esos perfiles de estos regímenes socialistas que ha venido Estados Unidos teniendo su actitud frente a Chávez en su momento, y con el propio Maduro, con Evo Morales, con el caso de Correa, el caso de Kirchner Fernández en Argentina. Es una línea, y lo de Cuba para Estados Unidos es una tarea muy vieja y pendiente, que un país que se ha consolidado en defender su socialismo, y que los Castros hicieron ese proceso de no dejarse vencer frente a la autodeterminación, y que ha tenido
el desarrollo del perfil de su sociedad. Y estamos en una sociedad, y esté usted o no de acuerdo, donde no hay delincuencia, donde no hay drogas. Yo te digo, yo he ido 8 veces a Cuba. Y he ido allá 8 veces, te estoy diciendo, a un evento que se hace todos los años, y duré 7 años corridos, viendo que hasta en un momento el presidente Fernández estuvo allá como expositor en el salón de convenciones sobre problemas de desarrollo, donde participan casi 100 países que tienen que ver con el tablero. Entonces, pero tú dices, fuiste 8 veces y ¿qué viste? 8 veces, y de eso que estoy hablando, de que no hay delincuencia, no hay drogas, no hay niños en la calle pidiendo, el nivel de escolaridad base es 100%, media está por encima del 95%, hay un control, no hay analfabetismo, hay un control y un manejo de ecosistema, de la insalubridad, de enfermedades preventivas al más alto nivel. No mueren niños por estas enfermedades de malarias, no muere una mujer por dar a luz tan fácil. Entonces, una sociedad que se quiera o no, al margen de esa brutal, profusa campaña de confusión, aunque no es perfecto, tiene que ir avanzando una serie de situaciones y corregir y adaptar. Pero hay una realidad de respuestas al ser humano. La verdad que si no había tenido Cuba ese bloqueo, que no solamente es el bloqueo de los Estados Unidos, el bloqueo de los Estados Unidos se extiende a otros países que se le impide pues hacer negocio con Cuba. Si Cuba no había tenido ese bloqueo desde el principio, hoy fuera una potencia económica. Eso no le cabe duda a uno por el desarrollo en algunas áreas, como está la medicina que ellos han logrado, y en otras áreas de la investigación y esas cosas así, de manera que Cuba tuviera a otros niveles. Con este comentario pues llegamos al final del espacio. Lo vamos a dejar con un video para que ustedes vean cuánto quieren los cubanos a su revolución, y por eso no ha valido lo que hacen los Estados Unidos para poder desbaratar esa revolución. No es posible con China ahí, Rusia y un pueblo que está dispuesto a que derrame toda la sangre que un cubano tiene en su cuerpo en defensa de esa revolución. Es una situación sumamente difícil. Es una jugada y una vuelta, como dicen los colombianos, los americanos tienen que pensar muchas veces. Así es. Frente al Mundo llega al final y lo dejamos con el video de la cubana defendiendo su revolución. Adelante, director. Saludos, señor Biden. Soy cubana. Aunque quizás nunca me oiga o me vea, hoy he querido dirigirme a usted, desde aquí, desde este lugar, rodeada de cajas. Pero después le explicaré lo que significa este lugar, señor Biden. Hablemos entonces, ¿o no? Hablo yo. Y le voy a proponer un tema, la archiconocida ley Hart-Burton, que como usted sabe, entró en vigor en los Estados Unidos desde 1996, como parte de las normas que conforman lo que se conoce como bloqueo o embargo económico de Estados Unidos contra Cuba. El objetivo de la ley de la libertad y la solidaridad con Cuba es puramente político y usted lo sabe. O estás conmigo o te chupo la sangre como un vampiro, así, literalmente. Tener como objetivo presionar para desalentar las inversiones extranjeras a través de demandas y amenazas judiciales a quienes intenten pisar territorio cubano y por demás restringir los viajes, ha provocado un deterioro masivo a la economía cubana y por ende a la familia cubana, que usted no se imagina, señor Biden, lo que pasa, o se lo imagina. Desde el triunfo de la revolución, todas las acciones legales norteamericanas han sido una reacción sucesiva a cualquier posible desarrollo de mi país. Usted, señor Biden, ha estudiado física. ¿Conoce por casualidad la tercera ley de Newton, que es también conocida como principio de acción y reacción? No, yo le explico.
Esta ley nos dice que si un cuerpo A ejerce una acción sobre otro cuerpo B, éste realiza sobre A otra acción igual y de sentido contrario. Pero quiere que le diga algo. Aquí la ley falla, porque Cuba, señor Biden, no ofrece ningún peligro para los Estados Unidos. Cuba nunca ha lanzado agresión alguna sobre su país. Ni en Cuba se han fomentado actos de terrorismo contra el pueblo norteamericano. El bloqueo, señor Biden, califica entonces como un acto de genocidio y como un acto de guerra económica. ¿Se puede ser más hipócrita, señor Biden? Esta ley de solidaridad y de libertad no tiene ni S ni L. ¿Le parece justo que un pueblo viva por más de 60 años, señor Biden, con escasez de todo? Y cuando digo de todo, es de todo. ¿Le parece justo? Eso es respetar los derechos humanos por el simple hecho que Cuba no escogió su sistema político, el de su país. ¿Es justo, señor Biden? ¿Ha pasado usted alguna necesidad básica? ¿O su familia, por ejemplo? ¿Le parece correcto que en plena pandemia a los hospitales cubanos no pudieron llegar los respiradores que necesitaban los casos más urgentes de COVID porque el gobierno de su país lo impidió? ¿Cómo se llama eso, señor Biden? ¿Ha leído, conoce, señor Biden, El mundo de Sofía? Pues se lo recomiendo. Es un buen libro para empezar a conocer la filosofía e incluso nos permite descubrir la otra parte de nosotros que no conocíamos. Debería leerlo, porque cuando hay rayos y truenos, también suele llover. Sí. Y con esto le quiero decir que las formas van y vienen, pero hay cosas inalterables y eternas. Esas a las que Demócrito llamó átomos. Yo les llamo, en este contexto, proceso revolucionario cubano, señor Biden. No hay un solo ámbito de actividades económicas y sociales donde el pueblo de Cuba quede exento de la acción destructiva y desestabilizadora que impone esta política. ¿Es usted feliz, señor Biden? Porque Sócrates decía que si se actuaba mal, sabiéndolo, no se podía ser feliz. ¿Cómo puede dormir tranquilo, conociendo de antemano que un pueblo, a menos de nada, está siendo sofocado por la política despreciable de su país? Está tardando porque en este momento su gobierno no tiene agendas para retirar las sanciones contra Cuba en plena pandemia mundial. ¿Conoce la cúpula miamense, señor Biden? La que lidera el enfrentamiento contra Cuba, la que el año pasado hicieron lo imposible por impedir que se reanudara el proceso de reunificación familiar. Los mismos que apoyaron a quienes agredieron la libertad y la democracia americana, incitando a seguir el pedido de Mr. Trump para revertir los resultados de las elecciones, que incluso le daban a usted la victoria. Y que por demás tratan de hacer tontos a sus ciudadanos hablándoles de libertades y democracias, cuando esos conceptos son una utopía en sus diccionarios. No duermen, señor Biden, pero nosotros tampoco. Llénese de actitud y proyéctese contra las sanciones, contra el bloqueo, contra todo lo que sea perjudicar a un pueblo. Demuestre que es cristiano. Demuestre que es honesto y responsable. Cumpla con lo que promovió en su campaña. Y a los que denigran a su país natal, a los que menosprecian y difaman, le sugiero Don Quijote de la Mancha. Roma paga a sus traidores, pero los desprecia. A mi pueblo, a mi familia, instrúyanse, porque tendremos necesidad de toda vuestra inteligencia. Agítense, porque tendremos necesidad de todo vuestro entusiasmo. Organícense, porque tendremos necesidad de toda vuestra fuerza. Así que cuando alguien me pregunta, señor Biden, ¿por qué he cambiado mis descansos por dedicar horas a este proyecto, por encontrar apoyos para luchar contra el bloqueo? Le digo que es por mi tierra, por la tierra que me vio nacer,
Es por todas las personas que han luchado y que luchan porque nuestro país siga siendo un faro de luz. Porque Cuba siempre ha sido un pueblo solidario y ahora más que nunca necesita que esa solidaridad se revierta hacia ella. Es por Cuba, señor Biden. Esto no va de ideología o creencias religiosas. Esto va de amor. Mi pueblo no necesita anexarse. Mi pueblo necesita que ustedes lo dejen vivir en paz. Y por último, ¿sabe por qué estoy aquí entre cajas, señor Biden? Porque la Asociación de Amistad y Cooperación con Cuba, La Gran Piedra, con ayuda de muchísimas personas, está preparando el contenedor Puentes de Amor. De amor con Cuba, señor Biden. De amor con Cuba. Y va a llegar. Y haremos felices a muchos niños. ¡Viva Cuba libre, señor Biden! Abajo el bloqueo 1 y 1000 veces, señor Biden.